Acá largué a grabar. Bueno, díganme si ahí estoy compartiendo pantalla, si ven, si se ve. Todavía no está la presentación, díganme ahí si se ve. ¿Están Sí, viendo? profe. Sí, se ve bien. Bárbaro. Bueno, esto que estamos pasando acá ya se vio, digamos, toda la primera parte de lo que era magnetismo. Si ustedes recuerdan, las formas de generación de electricidad, ¿sí? Todo esto ya lo vimos. Inclusive con Guillermo ya avanzaron bastante, así que nos vamos a ir bastante más abajo. Ya vimos todo lo que era voltaje, ¿sí? La medición de voltaje. Yo voy haciendo un repasito, si se quiere, rápido, como para ir... si alguien tiene alguna duda que le haya quedado de las clases anteriores y si hay algo que quedó en el tintero, hablen, aprovechen ahora, así sacamos todas esas dudas que pueden ir quedando para que vamos avanzando bien a paso firme con, con todas estas cuestiones de las mediciones de los voltajes y demás, ¿sí? Los tipos de conexiones en los circuitos. Y por ahí, por favor, les pido, porque me puedo llegar a confundir con los otros cursos que estamos dando, si hay algún tema que yo lo estoy mencionando y yo no se los di, que me digan, así lo vemos bien, porque por ahí me confundo con los temas, ¿sí? Así que bueno. Todos estos conceptos habíamos visto del movimiento de los electrones, ¿se acuerdan? Que lo habíamos tratado en el simulador, el Falstad. Traten de cerrar las cámaras para que no se nos ocupe ancho de banda. Bien, habíamos visto todos estos temas del flujo de la corriente, que era el flujo de estos electrones que se iban moviendo, ¿sí? En un conductor. Todo esto, estoy haciendo un repaso. La resistencia, acá lo han visto con Guillermo de qué depende la resistencia, ¿sí? Los conductores, demás, estoy haciendo una pasadita. El voltaje, esto nosotros lo habíamos visto, lo hago de vuelta, hago como una especie de repaso hasta que nos adentremos ya en los temas nuevos. Hago el repasito, el voltaje es una magnitud física, habíamos dicho, que impulsaba, que movía los electrones a lo largo del conductor. Ya sabíamos y ya sabemos, ya habíamos visto lo que era un conductor, ahora bueno, ya tenemos más o menos los conceptos. Bueno, ahí me preguntan de la clase o me dicen que la clase del jueves no se subió, ya en todo caso pues hablamos con Guillermo. Lo que sería el voltaje, ¿sí? El voltaje es lo que impulsa a los electrones a que se muevan a lo largo de un circuito cerrado, habíamos dicho, y acá tenemos tres elementos, de los cuales nosotros sabemos que acá tenemos dos tipos de voltaje, el de un tomo corriente que tenemos en las viviendas, en todos lados lo encontramos, que es el voltaje alterno, o de tensión alterna, y los voltajes de continua, que en una batería de auto, por ejemplo, o en unas pilas, las pilas de los controles remotos, las baterías que habíamos visto en el simulador, si no me equivoco. Díganme si estoy equivocado. Yo les armé todo un circuito con un simulador, con componentes con los cuales podíamos ver cómo se armaba, ¿sí? El circuito, con componentes reales, más allá que habíamos dicho que existía toda una simbología, ¿sí? Existía toda una simbología que es la que verdaderamente se usa cuando hablamos de electricidad y de electrónica. Bien, después habíamos
hablado de la corriente, ¿no es cierto?, que era ese flujo de carga por unidad de tiempo que se mueve a través de un material, ¿no es cierto?, y que se debe a esos electrones que se movían, que estaban circulando debido a la tensión cuando el circuito estaba cerrado. ¿Se acuerdan que todo eso nosotros lo vimos en el simulador? Que ahora lo vamos a seguir viendo, vamos a volver a utilizar ese simulador para ver otras cosas muy interesantes también que tenemos para ahora. Ya habíamos visto el ejemplo, si no me equivoco, habíamos visto el ejemplo de la tubería de agua, y si no, lo mencionamos ahora, la corriente es una analogía a tener una manguera por la cual circula un flujo de agua, ¿sí? Entonces, ese flujo de agua que circula asemeja a la corriente, ¿no es cierto?, o a esos electrones que se mueven en un conductor. Después habíamos hablado de la resistencia, que la definición habíamos dicho que la resistencia estaba dada en ohms, y la resistencia es la oposición que presenta un cuerpo. Habíamos visto un componente que se llamaba resistencia, justamente, un componente electrónico o eléctrico, se puede usar tanto en la electricidad como en la electrónica. En la electrónica tiene mucho más uso. La resistencia es la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica, para que la corriente circule a través de ese cuerpo. Por eso se llama resistencia. Entonces ya habíamos visto que la unidad era el ohm y que había distintos valores de resistencia. Lo habíamos visto cuando encendíamos un LED, y habíamos visto cómo se movían los electrones a través de un circuito cerrado, ¿sí? Que cómo me representaba que un LED se iluminara más o se iluminara menos si tenía mayor o menor circulación de corriente. Tenemos una analogía acá como para que nos demos cuenta de lo que es equiparar, si se quiere, o la analogía entre el voltaje y la corriente eléctrica en un tanque de agua, en el cual el voltaje representa el agua que se encuentra a una determinada altura en el tanque. Si nosotros hacemos un pequeño orificio, va a salir un chorro de agua, un flujo de agua, que eso sería equivalente a la corriente que tenemos en nuestro circuito, y ese orificio que nosotros hagamos, si es más grande o es más pequeño, es equivalente a la resistencia, ¿sí? Que va a hacer que salga más o menos agua. O sea, es una equivalencia que está bastante buena, para tener en cuenta por ahí los que no tienen o por primera vez están incursionando en la parte de la electricidad y la electrónica. Entonces, asemejar eso, decir, bueno, ese chorro de agua que sale me representa la corriente que está en ese tanque, que está en una determinada altura y tiene una cierta cantidad de litros, que sería equivalente al voltaje, y ese chorrito de agua que cae ahí es la corriente, y esa perforación o esa canilla, ese pico que habría ahí, si lo abro más o menos, sería el equivalente a la resistencia al paso del agua. ¿Sí? Bien. En la clase habíamos mencionado lo que era un circuito cerrado. Acá tenemos un circuito cerrado. Nosotros habíamos colocado una resistencia, que habíamos dicho que este era un elemento que se llama resistencia, que la resistencia estaba dada, cada resistencia tiene un valor, y que se representaba por medio de colores, y que venían valores estandarizados, o sea, no vienen resistencias de cualquier valor, vienen de valores ya preestablecidos o estandarizados, que los identificamos con estos colores, que después ya lo vamos a ver, o lo vamos a volver a repasar, porque seguramente ya lo han visto con Guillermo. Tenemos los circuitos, ¿sí? Ejemplos de circuitos. Esto lo habíamos visto con el simulador. Acá que alimentábamos un motor, alimentábamos una lámpara, y habíamos visto también
Recuérdenme si lo vieron conmigo o lo vieron con Guille, pero esto estoy haciendo como un repaso, porque esto ya lo hemos visto, ¿sí? De todos modos, me avisan cualquier cosa. Bien, bárbaro. Vayan haciéndome acordar cualquier cosa, porque exacto, Lerio. ¿Se acuerdan la lamparita y el motorcito? Buenísimo. Y acá vemos, en este caso, un tendido, digamos, desde una central hasta una estación reductora y después la distribución a distintos poblados, ¿no? Así como tenemos un circuito para encender una lámpara, a grandes escalas tenemos los tendidos estos desde la central nuclear de Río Tercero y las distintas centrales que tiene EPEC en la provincia y desparramado por todo el país, todos estos, Atucha, las usinas y demás, ¿sí? Que habíamos visto que esto entraba en las formas de generación de energía, bueno, lo habíamos visto, también lo estamos mencionando de paso. Los circuitos eléctricos, lo que era un circuito abierto, lo que era un circuito cerrado y lo que era un corto. La simbología, habíamos hecho también, habíamos empezado a decir, listo, hicimos el dibujito de la pila, hicimos el dibujito de la resistencia, lo hicimos andar, el LED, todo bárbaro, pero técnicamente siempre nos vamos a manejar con símbolos. Nosotros vamos a, tanto los planos que nosotros recibamos como los que tenemos que hacer cuando hagamos una instalación eléctrica, un circuito electrónico, un automatismo, porque recordemos que acá nos estamos orientando a hacer automatización. Entonces la automatización no solamente va a incluir que tengamos que programar un equipo electrónico que va justamente a automatizar un proceso o un sistema, sino que vamos a tener que hacer todo el conexionado de sensores, actuadores, motores, cableado, y que todo eso se hace en base a simbología, no se hace en base a dibujo, ¿sí? Entonces ya habíamos introducido lo que era la simbología. Dentro de esa simbología, habíamos conjuntamente con el simulador, ese simulador online que se llama Falstaff, habíamos visto el funcionamiento del LED y habíamos visto que tenía una resistencia, habíamos dicho, ¿para qué? Para que no se nos quemara el LED. Bien, acá lo vemos representado como un dibujo, pero el LED, la resistencia, ya vimos qué simbología tiene. Y esta es la forma de representar un diodo LED. ¿Sí? Me voy a ir acá. Vamos a hacer esto. Un segundito. Acá. Bueno, a ver. Bien, ahí está. Fíjense, yo lo hago al revés. Es lo mismo. Este es el simbolito de un LED. Se lo representa así. Esta flechita quiere decir que emite luz. Esta flechita quiere decir que es un diodo LED. Normalmente suele venir también representado así. Y este componente, que se llama diodo LED, tiene también como una especie de predecesor o un hermano mayor que se llama diodo, que tiene esta forma, ¿sí? Y que ya vamos a ver, fíjense, da la impresión de que es una flecha con una rayita acá. Ya vamos a ver que este es un elemento que deja pasar la corriente en un solo sentido, justamente en el sentido de la flecha, ¿sí? Cierren ahí, Facundo, por favor. Traten de mutear los micrófonos y cerrar las cámaras. ¿Sí?
porfa. Bien, entonces, este dispositivo es un diodo LED. El de la izquierda es un diodo que emite luz, es el dispositivo con el que estábamos trabajando la clase pasada, y con ese veíamos cómo se iluminaba más o menos en función del flujo de corriente. Este, que después lo vamos a ver en un rato, es un diodo que no es LED, no emite luz, pero que sirve para hacer que la corriente pase en un solo sentido, y ya vamos a ver en qué elementos se usan y lo vamos a poder comprobar ahí con algunos ejemplos. Bien, sigamos acá con la presentación. Acá, fíjense, tenemos un circuito que yo no recuerdo si lo vimos y lo pasé por alto, pero acá es como una secuencia de encendido del LED y cómo vemos el consumo, ¿sí? Y cómo se enciende el LED, y cómo, si yo conecto en sentido contrario el LED, si yo cambio la conexión del LED, o en este caso, miren, en realidad no del LED, sino de la pila, que es exactamente lo mismo, yo acá tengo positivo y negativo, ¿sí? Entonces, cuando yo cierro esta llave, circula corriente, yo cierro la llave, acá cerré la llave, circula corriente, entonces se enciende el LED. Si yo doy vuelta a la pila y cambio la polaridad, no va a circular corriente de la forma que queda conectado el diodo. Ya lo vamos a ver en el ejemplo, que tiene dos terminales, uno que se llama ánodo y otro que se llama cátodo, en el esquema que vimos hace un ratito. Y si no respetamos la conexión, acá, este es el ánodo y este es el cátodo. Acá siempre va el positivo y acá el negativo. Si yo conecto al revés, como en la tercera figura, conecto positivo acá y negativo acá, no va a haber circulación de corriente. O sea, la corriente por acá no va a circular. Fíjense, es como que esta paredcita me va a impedir que pase la corriente, entonces no se va a encender el LED. Pueden estar pensando, para, profe, pero este es el LED. Y vos estás trabajando sobre el otro diodo que dijiste. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. La única diferencia entre este diodo y este es que este a la vez emite luz. Inclusive, ¿no es cierto?, que es la circulación de la corriente en este sentido, igual que este, pero la diferencia es que emite luz. Así que los dos los puedo considerar de la misma forma. Habíamos visto la corriente continua, que era un valor constante, y yo voy a hacer algo. La corriente continua, habíamos visto, y sabíamos que estaba representada la corriente continua, ¿dónde la veíamos? En una pila, en una batería de auto. Continua, ¿por qué? Si ustedes observan acá, en el tiempo, en este gráfico que dice voltaje y tiempo, la pila es de 1,5 y siempre vale 1,5 en el tiempo. Claro, está la salvedad de decir, con el tiempo se gasta el voltaje, porque el voltaje se produce por una reacción química dentro de la pila. El voltaje se va gastando con el tiempo, pero mientras así mismo se va gastando, pasó de 1,5 a 1,4, un tiempo va a estar en 1,4, o sea que va a seguir siendo constante. Después otro tiempo va a estar en 1,2, va a seguir siendo durante un tiempo constante, ¿se entiende? Entonces, eso quiere decir que la corriente continua tiene un valor constante, más allá de que vaya perdiendo la capacidad de la pila. Pero si yo tengo un cargador de celular, también lo habíamos mencionado como ejemplo,
y voy a tener 5 voltios para cargar mi celular que lo estoy enchufando al toma corriente y siempre voy a tener 5 voltios. Mientras haya energía, porque no se cortó la luz, como decimos habitualmente, si no se corta la energía, voy a tener 5 voltios, siempre 5 voltios. Entonces, esa es la corriente continua. En tanto que la corriente alterna, habíamos dicho que no, va cambiando, acá tenemos el conductor, va cambiando 50 veces por segundo esa forma de onda que habíamos dicho. Esos son los 220, los 220 voltios, los famosos 220 que decimos siempre, a 50 Hz, que es es la frecuencia que tiene, quiere decir, esto lo habíamos dicho también, que en un segundo hace 50 veces esta ondita, pero de 220 voltios. Entonces la corriente tiene esto así que va como para un lado y hacia el otro, porque es una corriente alterna. Esto lo vamos a ver ahora en nuestro simulador y es tal cual como sucede en la realidad. Y vamos a ver que tenemos distintas formas de onda. Principalmente en la electrónica. Ya ahora también nos vamos adentrando un poquito a la electrónica. Vamos dando conceptos ya de electrónica, ¿sí? Para ir ya con los primeros componentes que estamos viendo y ya de a poquito estamos solapando la parte de la electricidad con la electrónica. Existe una señal que se llama, o una forma de onda que se llama onda cuadrada, que es esta acá, que tiene esta forma, también la vamos a ver ahora. Y esta que decíamos de la onda senoidal es la que nosotros tenemos en los toma corriente cuando enchufamos una licuadora, el televisor, un lavarropa, etc. Bueno, profe, ¿y para qué me sirve esto que decís vos, señal de reloj acá? Bueno, estas son señales, ¿sí?, que se utilizan mucho en electrónica para hacer que un circuito electrónico funcione. Ah, vos decís, pero listo, estas 220 voltios de corriente alterna en mi toma corriente, y esto también es de 220, no. En la electrónica se trabaja con voltajes pequeños y normalmente esa tensión alterna que nosotros tenemos en los toma corriente se convierte a corriente continua. Nuestro cargador de celular está enchufado a la pared y ¿qué es lo que sucede? Bueno, se convierte a corriente continua, que puede ser un valor continuo, como mostramos recién, o puede ser esta que se le llama señal de reloj, que fíjate, está un ratito en 5 voltios, un ratito en 0 voltios, un ratito en 5, un ratito en 0 y así eternamente. Y la pregunta puede surgir, ¿y eso para qué es, profe? Bueno, eso es con lo cual trabajan la mayoría de los circuitos electrónicos. Si un circuito electrónico no tiene una señal de estas, su procesador, su CPU, no puede ejecutar nada, entonces no anda. Listo, por ahora nos quedamos con eso. Esto es como para ver, que nos demos cuenta cuáles son los aparatos que son puramente electrónicos o eléctricos. Profe, Bueno, sí, profe, disculpe que le interrumpa. sí. Hay chicos que, o sea, me están hablando de la Mónica y dice que hay chicos que no saben cómo entrar, que no tienen el link. Em, no sé si los demás chicos se pueden comunicar con todos, tipo, creo que tienen un grupo también ellos. Si Y tienen un ahí, grupo, sí, bien, Doris, claro, bien, y que ahí les buenísimo. avisen a los otros chicos de que estamos Que le en esta pasen sala. el link, porque este es el link que está en la V. Sí, sí, A lo sí. mejor los otros chicos no pueden ingresar a la V. Eso es lo que a lo mejor les sucede. Lo que tienen que hacer, si tienen grupo, yo entré de la misma manera la vez anterior. Fíjense, si tienen un grupo, pasen el link el link que yo les di, está subido en la V, digamos, con el que han entrado ahora. Solo los administradores pueden mandar. No, mensaje puede mandar todo el mundo. O están hablando del grupo de WhatsApp. Bueno, traten de, si tienen algún grupo, por favor, avisarles. Yo no tengo cómo comunicarme con la gente que no se puede conectar. Bueno, Profe, sí, sí, a un chico me preguntaba a mí por privado y sí. yo le dije
use el vínculo de la primera clase, porque no hay un vínculo de tercera clase. No. Esta sala es la misma, digamos, en mi Zoom. El del Claro, profe Guille será otro. El mío es este que lo vamos a usar siempre. ¿Sí? claro, por eso la confusión, están buscando un tercero y en realidad tiene que usar el primero, el Zoom. Sí. No sé que no se equivoquen. Por eso no se subió otro link, porque hubiera subido el mismo. ¿Se entiende? Sí, sí. No, yo entendí, así lo hice y lo hice otro de eso. Y yo Claro. pude, digo. Tienen que Bueno, entrar en el link que yo les subí dentro de la documentación. Y ahí yo subí el link en la V nuestra. Eso, como han entrado ahora. Si no, agarren, cópienle el link y mándenselo. Y listo. Bueno. De todos modos, sí, avísenle que la clase está siendo grabada. Cualquier problema que tengan, después la van a poder ver. Acá lo que estamos viendo es como para que nos familiaricemos y ya aquellos que no tienen mucho conocimiento, no han tenido mucho contacto con la electrónica y la electricidad, bueno, irnos dando cuenta. Acá tenemos que señalar cuáles aparatos son puramente electrónicos. Tengo una cafetera y la cafetera es eléctrica seguramente porque va a ir enchufada, va a calentar el agua, va a tener una resistencia adentro que me va a calentar una calderita, algo, y va a calentar, entonces es eléctrica. Un exprimidor también. Un exprimidor tiene un motor, tiene una llave, una lámpara que se va a encender, una regulación de velocidades, y es eléctrico y tiene alguna parte mecánica, al igual que el lavarropa. ¿El lavarropa qué va a tener? Va a tener la parte mecánica de todo el sistema que mueve el tambor, va a tener las bombas, las electroválvulas que hacen salir el agua, o sea, va a ser electromecánico, pero a la vez va a tener electrónica, porque tampoco es puramente electrónico un lavarropa, pero sí es un elemento complejo, contiene todo, electromecánica y electrónica, porque ¿cómo seleccionamos los programas? Y bueno, porque tiene toda una placa electrónica que es la que hace todos los distintos programas y demás. El ordenador portátil, ese podemos decir que es un equipo electrónico puro. Está bien, alguien puede decir, pero profe, tiene un disco duro que es mecánico porque el disco duro gira. Sí, pero y si tenemos un disco de estado sólido, ya ahí la compu es toda electrónica. Bien. El tele también, el televisor es puramente electrónico. Y un radiador, estos radiadores que se encuentran hoy por hoy, es eléctrico. Porque o va a ser con resistencias o va a tener un aceite que se hace recircular y se va a producir el calentamiento de ese aceite. Y va a tener un termostato y va a estar enchufado a los 220 de nuestro toma corriente. Bueno, eso como para identificar algunos equipos y irnos dando cuenta cómo están conformados internamente. La ley de Ohm, esto entiendo que ya la vieron también, ¿sí? Que con esto podemos calcular los valores de tensión, de corriente y de resistencia de un circuito, y ya se había visto cómo calcular una magnitud, en este caso la corriente, que era igual a la tensión sobre la resistencia. Cuando hablamos de tensión y de resistencia, de la tensión que tenemos aplicada en nuestro circuito y la resistencia que nosotros hemos colocado en el caso del LED. Y acá estaba el ejemplito. Queremos calcular la resistencia, ponemos el dedo acá en el triangulito y la resistencia es la tensión sobre la corriente. Acá veíamos el ejemplo, tenemos una batería de 9 voltios dividido 1 ampere. Bueno, habíamos visto que nos daba 9 amperes. Perdón, voltios dividido ampere nos daba ohm. ¿Sí? Entonces, si la resistencia es tensión sobre corriente, 9 voltios dividido 1 ampere es igual a 9 ohm. Bien. Y el voltaje
es la corriente por la resistencia. Siempre hay algún dato que lo vamos a tener nosotros, cuando tengamos un circuito. Porque si no, es imposible. Si yo quiero calcular la resistencia, y bueno, yo tengo que tener el voltaje, tengo que tener la corriente. Y así, si tengo dos incógnitas, y va a ser muy difícil. Tendré que empezar a probar de poner componentes y ver qué pasa. Acá está, si queremos calcular el voltaje. La potencia, cuando hablamos de la potencia, ¿quién no ha visto o se acuerda de decir una lámpara? Profe, no, sí, ¿de cuánto una lámpara? ¿Y quién no escuchó? 100 vatios, 60 vatios. 100 vatios alumbran más que 60 vatios, ¿sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? A ver qué han escrito por ahí. Claro, exactamente, David. Sí, 100 vatios. 100 vatios, acá lo tenemos en el dibujo, fíjense. 100 vatios quiere decir que tiene más potencia, porque la potencia está dada en vatios. Y una de las formulitas de la potencia es la tensión por la corriente. Si yo multiplico el voltaje de la pila por la corriente que pasa por acá, ahí voy a obtener la potencia dada en vatios. Tengo estas otras dos formas de calcular la potencia, pero para no confundir, nos quedamos con que la potencia es la tensión por la corriente. Entonces, 60 vatios, evidentemente que va a pasar menos corriente. El voltaje acá va a ser el mismo, pero va a pasar menos corriente. Entonces, voy a tener menos potencia. Por lo tanto, va a iluminar menos esa lámpara. Después tenemos una tablita de múltiplos y submúltiplos. Yo no me voy a detener. Ustedes observenla. Esta equivale a lo mismo que si fuera para peso, para, no sé, metros, o sea, distancias, voltios, ¿sí? Y empezamos con, fíjense, 10 al 0, que es 1. Si estuviéramos hablando de peso, acá sería 1 gramo, decagramo, hectogramo, kilogramo. El kilo es el prefijo de decir 1000. 1 gramo son 1000 gramos. Y así, si yo digo 1 voltio y digo 1 kilovoltio, son 1000 voltios. Y así tenemos hacia abajo los submúltiplos de las magnitudes. Yo tengo metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Kilómetros son 1000 metros. Ahora yo me voy hacia abajo. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, ¿sí? Ahí corro la coma hacia la izquierda. Esto como para recordar o para ver los múltiplos y los submúltiplos de las unidades que nosotros podemos tener. Podemos tener milivoltios, los vamos a tener. Miliamper, o en una instalación eléctrica ya vamos a hablar de amper, no vamos a hablar de kiloamper. Pero sí, en una instalación hablamos de kilovatios. Cuando llega la cuenta de la luz, que ninguno la quiere ver cuando llega para no asustarnos, y ahí nos dan el consumo que nosotros tenemos en nuestra casa en kilovatios. O sea, qué potencia estamos consumiendo. Ellos no te están controlando qué voltaje están consumiendo, porque ellos te dan 220 voltios. Y la corriente, ellos no saben qué corriente vos consumís porque depende de lo que uno tenga conectado. Ahora, el medidor le va a dar el consumo en vatios y generalmente va a ser en kilovatios. ¿Sí? Y ahí es donde, bueno, nos asustamos todos cuando llega la boleta. Pero esa es una medida de la potencia y ahí estamos viendo lo que serían los múltiplos de submúltiplos. Cuando hablamos de kilovatio, es el vatio multiplicado por 1000. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Buenísimo. Yo fui pasando algunas de largo, porque algunas filminas las pasé largo, como esta. Hay algunas cosas que yo se las dejo para que las repasen ustedes, para aprovechar más el tiempo. Las unidades acá que tenemos, las magnitudes, ¿sí? La magnitud, como la tensión, la intensidad, la resistencia, el símbolo y la unidad en la que se mide. Ya habíamos dicho la tensión en voltios, la intensidad en amperes,
la resistencia en ohms o en ohmio, la potencia en vatio, la energía en kilovatio por hora, que esto es lo que nos da, en realidad esto es lo que nos da PEC, la frecuencia en hertz o hercios, la carga en coulomb, y así vemos todo un montón de magnitudes, ¿sí? Su símbolo y la unidad en la que se mide, ¿no? Bueno, eso lo pueden ir repasando ustedes. Y esto es algo como para entender el concepto de un cortocircuito, que nosotros lo fuimos viendo cuando en la clase pasada vimos el simulador. Entonces no lo vamos a reiterar ahora porque lo vimos gráficamente cuando empezábamos a bajar el voltaje, empezamos a bajar el valor de la resistencia que tenía el LED conectado hasta que le poníamos un cable y veíamos que pasaba la corriente máxima, era ya como un cortocircuito y el LED se nos quemaba ahí, ¿sí? Esa es para el caso de un cortocircuito. Cuando la corriente es muy grande, fíjense, acá en la tablita, la resistencia, si yo tengo una resistencia de 1.000.000 de ohms, es una resistencia enorme, la corriente prácticamente es cero, miren, 0,000009 amperes, o sea, casi no circula corriente. Cuando empiezo a bajar el valor, esto sale de la ley de Ohm, ¿no? Si yo empiezo a bajar el valor de la resistencia, que ya se opone cada vez menos al paso de la corriente, va a poder circular mejor, ya no se va a oponer tanto, porque la resistencia va bajando de valor, fíjense, empieza a incrementarse la corriente. Ya una resistencia de 1000 ohms, para una batería de 9 voltios, la corriente era la tensión sobre la resistencia, ¿eh? Entonces, tengo 9 voltios dividido 1000, me da 0,009. Dividido 1.000.000 me daba esto, una corriente insignificante. Bien, entonces, voy bajando la resistencia y va subiendo la corriente. Y el extremo, el caso extremo sería cuando la resistencia ya es prácticamente un cable, entonces ya tengo un cortocircuito y la corriente, fíjense, es 1.000.000 de amperes, que eso no se llegaría nunca, pero me está mostrando el crecimiento, fíjense el crecimiento que se llama acá crecimiento exponencial, porque crece bruscamente la corriente a medida que yo baje la resistencia, ¿sí? Esta simbología que ya también creo que la habían empezado a ver con el Guille, ¿sí? Dijimos que tanto en la electricidad como en la electrónica nos manejamos con símbolos. Estos son símbolos más bien que se utilizan en la electrónica, no en la simbología de una instalación eléctrica, digamos, ¿sí? Porque acá tenemos que entender que no estamos viendo, o es un curso referido a una instalación domiciliaria. Estamos viendo los conceptos de electricidad y electrónica para poder aplicarlos a la parte industrial de automatismo, ¿sí? O a los automatismos. Entonces, ¿qué quiere decir el cuadrado de abajo? Está tapado. Acá en esta filmina, a ver, o me vuelvo. No sé a qué cuadrado es este de acá. A ver, sí, bien, ahí les explico. En este caso, representamos las baterías, las pilas. Las podemos representar con este símbolo o con este símbolo. Y nosotros podemos representar en nuestro circuito estos símbolos que están acá, VCC 5 voltios o más V, y GND, que es tierra, VCC es la alimentación, y GND es tierra. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo la pila en mi circuito, puedo tener una resistencia, no sé, otra resistencia acá, un LED, y yo puedo poner este símbolo para decir que esto es tierra,
el negativo está referido a tierra. Siempre se dice que es tierra o GND. Y acá a la vez yo puedo decir que esto es BCC, o lo puedo representar como un triangulito también. Son distintas formas de representar la alimentación, tanto positiva como la negativa. Eso es lo que me quiere decir. Porque yo en alguna parte del circuito puede que no aparezca esto, y sí me aparezca esto. Me aparezca algo conectado así, un transistor, por ejemplo, que ya veremos qué es. Un transistor. Perdón, esto viene conectado acá. Bueno, no, vamos de nuevo porque esto está mal, para que no se me equivoquen. Yo puedo tener esto, acá tengo un transistor, GND, acá tengo una resistencia, eso es un transistor, y yo tengo el simbolito, y yo no tengo la pila acá. Pero no me hace falta, yo sé que acá, con el simbolito este que yo tengo, acá, y con este simbolito que yo tengo acá, ya sé que esto es BCC, o 5 voltios, y esto es GND. Eso es lo que me está representando ahí el cuadrito este de acá abajo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, la resistencia, la habíamos dicho, que representaban con código de colores. También esto es un repaso, yo ya lo paso de largo para que nos vayamos al simulador y a empezar a ver dos cosas muy importantes, que es, ya hicimos una intro con la tensión alterna, que sería la tensión monofásica y la tensión trifásica, ¿sí? Así que bueno, la resistencia ya hemos visto acá cómo armamos una resistencia, cómo armamos el valor, o cómo yo una resistencia que la agarro de un gavetero donde están todos los componentes y puedo saber de qué valor es. Esta primera banda que se llama, ¿sí? Tenemos la primera banda, la segunda banda y el multiplicador. O, ¿qué quiere decir? Que este multiplicador, yo tomo las dos bandas estas con su valor, y ese valor lo multiplico. Si es en negro, lo multiplico por 1. Si es en marrón, lo multiplico por 10. Y así, supongamos. ¿Esta qué valor tiene? A ver, el color azul. El color azul vale 6. El color rojo vale 2. O sea, ya tengo 62. Y el color verde vale 100.000. O sea que multiplico 62 por 100 y me da 6.2 mega. Entonces me da un valor altísimo de resistencia. Bueno, pero ese es el valor de la resistencia. Ahora, si yo quiero una resistencia de 100 ohms, ¿cómo sería? 100 ohms, ¿cómo la armo? Le pondría, o tendría que buscar una que sea marrón, acá iría marrón porque es el 1. Después yo tendría que poner en la segunda banda que un negro, que es el 0, ya tengo 1 y 0, ahí ya tengo 10. Y si yo quiero que sea de 100 ohms, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Y por 10. Entonces, 10 por 10 es 100. Entonces yo tendría, a ver, ¿qué me han dicho acá? No, el dorado, Lelio, el dorado, este color que está acá es la tolerancia. ¿Sí? La tolerancia que tiene la resistencia. O sea, digamos, ¿cuánto puede variar la resistencia? Un 1%, más menos 1%, más menos 2%, ¿sí? Eso me representa el dorado. El dorado, perdón, en un 5%, si yo tengo marrón en la última franja, es 1 o 2, y si no es entre un 5 y un 10% que me puede variar el valor de la resistencia. Bueno, y así armamos, ahí lo vi bien, serían los 3 marrones. ¿Para qué, Lelio? ¿Sí? ¿Para una de 100? No, para una de 100 tendría que ser marrón, negro, marrón. O sea, marrón 1, negro es 0, y a eso lo tengo que multiplicar por 10. Para multiplicar por 10 tiene que ser otro marrón. Y si yo quisiera hacer de 1000 ohms, o sea de 1K, sería marrón, negro y rojo. Ya tendría 10. Y acá
marrón, negro acá, 1, 0, y acá vendría rojo. Entonces, 10 por 100, y ahí me darían 1000. Bueno, y así, o yo armo la resistencia para saber de qué valor necesito, o veo los colores de la resistencia que tengo y lo calculo yo. Sé que también habían visto capacitores. Bueno, acá tenemos los capacitores, que son elementos que almacenan energía. Tenemos algunos que son polarizados. ¿Qué quiere decir? Que los capacitores que son polarizados tenemos que respetar la conexión del positivo y del negativo. Generalmente, la patita más corta, como se ve acá, es el negativo y tienen una indicación. Si yo lo conecto al revés, lo quemo al capacitor. Y después vienen estos que son, acá está el que se llama capacitor polarizado, y fíjense que tienen distintas formas las patitas. Y después tengo el no polarizado, que no importa cómo lo conecte. Después tengo los interruptores o switches, y acá los tenemos representados, ¿sí? Su símbolo, su simbología para los planos electrónicos, y acá como es un switch en uno de los tantos modelos que podemos encontrar, estos que son a palanca. Después tenemos el potenciómetro, que quien no ha usado un potenciómetro para subir y bajar el volumen por ahí de un equipo de música, para bajar la intensidad de una luz, etc. Y un potenciómetro suele ser una resistencia, así de esta forma, una resistencia variable. Fíjense que este simbolito está una resistencia con una flecha, eso me dice que es un potenciómetro, una resistencia variable. Hay toda una formulita que, bueno, la vamos a pasar ahora en este momento. Después otro elemento que se llama inductancia, son las bobinitas esas que normalmente, o bobinas, ¿sí? Y que también son elementos que sirven para intercambiar o almacenar energía cuando están conectados a nuestro circuito. Bueno, esto lo vamos a pasar por el momento, las leyes estas de los circuitos de serie paralelo, porque van a hacer las prácticas con Doris, ¿sí? Así que creo que por acá ya como que estaríamos. Sí. Bien. Yo, ¿qué es lo que quiero? Una de las cosas que quiero que veamos. Yo quiero que veamos, antes de seguir con la presentación, para ver la parte de la corriente alterna, y que dijimos la monofásica y la trifásica. Yo quiero irme al simulador con el que nosotros hemos estado trabajando, y quiero que se vean algunas cosas de las que venimos hablando. A ver, yo voy a agarrar archivo, nuevo, circuito en blanco. Voy a dibujar un circuito nuevo, y le voy a poner entradas y fuentes, y voy a seleccionar una fuente de tensión. ¿Se acuerdan? Esto lo llevábamos acá. Voy a hacer el mismo circuito con el diodo LED. Después ya le vamos a agregar algunas otras cosas si hace falta, pero quiero que queden en claro unos conceptos acá. Vamos a llevar la resistencia, vamos a componentes pasivos. Habíamos visto el interruptor. Acá ya conecté uno de más. Este es fácil porque lo borramos. Vamos a correr esto para acá, esto para acá. Y vamos a hacer el ejemplito de conectar el LED. Bien. Yo voy a ir introduciendo, a la vez que venimos trabajando con electricidad, la electrónica, instrumentos que nosotros tenemos que usar, ¿sí? Que acá, obviamente, estando de manera virtual, es un tanto complicado para poder acceder a esos instrumentos, pero los vamos a mencionar, y yo se los voy a ir mostrando, y les voy a ir explicando más o menos cómo funcionan y para qué nos sirven. Acá yo tenía que colocar el LED. Listo. Este circuitito básico, ahora vamos a hacer
la conexión, de acá, venimos acá. Acá, acá. Fíjense, hasta acá no hay nada nuevo. Yo cierro la llave, y ¿qué pasaba ahí? Empezaba a circular corriente, ya lo habíamos visto, ahí se ve que los electrones van muy despacito porque nuestra resistencia tiene un valor grande para la corriente que tenemos acá. Vamos a ver cuánto. Acá hago doble clic y veo que son 5 voltios. 5 voltios. A ver, alguien que me diga si no abro yo la calculadora. 5 voltios dividido 1000, ¿cuánto me da? A ver, alguien dígame. Y esa es la corriente que nosotros vamos a tener circulando acá. Alguien que me diga. Vamos, hagan el cálculo. A ver, alguien lo ha escrito por acá. Bueno, ahí está. 0,005, ¿qué? Amper. Si yo corro la coma 3 lugares, son 5 miliamperes. Es una corriente extremadamente baja. Bueno, ahora yo voy a agarrar y les voy a mostrar algo para que ustedes vean. Voy a insertar un elemento que se llama osciloscopio, ¿sí? Me voy a un elemento ya avanzado, pero no importa, no importa. Fíjense, esto es un osciloscopio, miren. Es un elemento que se usa en la electrónica y eventualmente se podría usar en electricidad, pero se usa más en la electrónica, que me muestra que formas de onda, la forma que tienen las ondas de las señales de alimentación, todo tipo de señales que yo quiera ver en un circuito, las veo con este aparato que es un osciloscopio. Antes venían de tubo como los televisores viejos, eso ya es cosa del pasado. Ahora vienen obviamente estos equipos digitales, son carísimos, etc. Bien. Y por ahí el que esté haciendo el curso y sea técnico o ya tenga conocimiento, profe, ¿por qué no mostraste el multímetro primero? Ya lo vamos a ver, porque no importa el orden en este momento, porque está todo ligado, por más que este sea un equipo más avanzado que los otros. Entonces, yo voy a insertar, ¿para qué voy a insertar esto? Este elemento, para que ustedes entiendan la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. ¿Cómo? Ahora lo vemos, miren. Yo acá, con esta opción que dice ver en un nuevo scope, ¿qué hago? Miren, esto es como que me estuviera viendo la pantallita del osciloscopio que yo le mostré recién, la formita de onda. Pero, profe, yo ahí solamente veo, estoy haciendo un zoom acá. Profe, yo solamente veo una línea así, esta línea amarilla. Esa es la línea de la tensión continua que yo digo. No, la línea del voltaje continuo, la corriente continua que normalmente le decimos. Observen, yo voy a parar el circuito y lo voy a reiniciar. Y fíjense cómo va a arrancar desde cero, porque cuando yo prenda el circuito, vamos a hacer así. Abro la llave, reiniciar, observen acá arriba a la izquierda. Le doy continuar, y fíjense cómo no hizo falta que yo cerrara la llave, porque yo estoy tomando el voltaje en la fuente. ¿Me siguen? Parar, vamos de nuevo, reiniciar. Cuando yo le dé continuar a la simulación, fíjense, de estar en 0, se hace como un escalón y se pone en 5 voltios. Miren, le doy continuar, y ahí tengo esa corriente o voltaje continuo de los famosos 5 voltios que estamos diciendo. Bien, bueno, profe, pero para. Yo ahora cierro y sigo teniendo los 5 voltios. Y si yo
A ver, déjenme ver si le puedo agregar acá. Dibujar. Acá podemos agregar para ver la corriente, todo. Así que, bueno, pero no importa. Primero terminemos de cerrar la idea esta que yo les quiero mostrar. Miren, acá estamos viendo y comprobando eso que yo les decía. Una pila, una batería, mientras no se degrade, me da ese voltaje fijo que está acá arriba. Y me dicen, ¿cuánto? Miren, yo pongo el cursor, me dice 5 voltios. 5 voltios. Vamos a ver, pero ¿cómo, profe? A ver, le subamos el voltaje, si no se nos quema el LED, 12 voltios. ¿Y qué voltaje tengo acá arriba? Miren, máximo 12 voltios. Y fíjense que a la vez me está censando la corriente, ¿no? Está censando el valor de corriente que circula por acá. Volvamos acá a los 5 voltios. Le doy que reinicie. Y vamos a ver qué pasó acá. Parar, reiniciar, continuar. Bueno, ahora observen esto. Yo voy a cambiar el tipo de fuente acá. Dijimos que es una fuente de corriente continua, pero también dijimos que tenemos una fuente de corriente alterna. A ver, acá la forma de onda, yo le voy a decir, en vez de que sea corriente continua, yo le voy a decir, ahora dame una corriente alterna. Con 50 Hz, que es lo que tenemos acá. Y vamos a ver si no, teóricamente, yo le voy a poner 220, que sería el voltaje que nosotros tenemos en nuestro enchufe. Obviamente que a un LED lo haríamos pomada. Fíjense cómo, bueno, acá se enciende el LED. No me muestra que se quema, pero con 220 voltios y un valor de 1K, lo más seguro que lo destruimos. Pero observen esto. ¿Qué pasa con la señal? A ver, yo quiero que alguien abra el micrófono y me diga qué pasa con la corriente o la tensión alterna esta. ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Qué me dicen? No, esa no es la señal de reloj. ¿Quién me explica ahí qué es lo que sucede? Son ondas sinusoidales, ¿puede ser que se llaman? Exacto. Esa es la sinusoidal que nosotros veíamos en el apunte, que dijimos que 50 veces por segundo hace este cambio. En un segundo hace todas estas onditas en un segundo. 50 veces hace esas onditas en un segundo. Esos son los famosos 50 Hz. Profe, Sí, la existencia del diodo es un diodo, ¿no? es un LED, Funciona sí. pero funciona como un diodo, o sea, no deja pasar de... Claro, Deja pasar... ¿por qué es buena la pregunta? Fíjense, ¿por qué se apaga en un momento y por qué se prende en el otro? Porque circula en un solo sentido. Exactamente, exactamente. A ver si me siguen. Yo me voy a ir acá al gráfico nuestro. Pero no estaría mal el gráfico, no estaría rectificada la corriente. Y claro, Pregunto, digo. exactamente. ¿Qué dijimos? Miren, está muy buena la acotación ahí. Yo tengo la onda esta. ¿Sí? Y yo tengo el diodo. Ahora yo se lo voy a colocar así al diodo, que es un diodo LED, pero es un diodo en fin. No importa que sea LED o no LED. ¿Qué les dije yo? Vamos a cambiar de color. Yo les dije que el diodo deja pasar, el diodo para que trabaje, tiene que tener positivo en el ánodo, y negativo en el cátodo. Acá, en nuestra sinusoidal,
que está a una frecuencia de 50 Hz, que quiere decir que en un segundo hace esto 50 veces. Bien. Tiene este semiciclo que se llama positivo y el semiciclo negativo. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Bien. Si yo ahora paso esa tensión o esa corriente a través, hagamos de cuenta que ingreso la tensión en el LED, como está en el simulador. Como está acá. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Se me escapó el... ¿Cómo está acá? Está tal cual, solamente que este es un esquema, digamos, electrónico. Yo tengo la fuente y la conexión al diodo. Ok. Ahora, esa tensión que me está mandando la fuente, la paso por el diodo. Como dijimos que es un elemento que solamente deja pasar la parte positiva de la tensión que yo le coloque, ¿qué hace? Cuando viene este semiciclo, viene ese semiciclo, lo deja pasar. Este pasó. Ahora, cuando viene este, ¿por qué pasó? Porque este es positivo. ¿Me siguen? Este es positivo. Este es positivo. Cuando yo tengo el positivo acá, ese pasa. Ahora, cuando viene el negativo, ya queda negativo acá y positivo acá. Se bloqueó. Entonces, ese semiciclo no lo dejó pasar. Cuando viene el otro, dejó pasar el otro. Pero el negativo no lo dejó pasar. Y después dejó pasar el otro, el negativo no lo dejó pasar, y voy teniendo esos semiciclos positivos, que son los que van pasando a través del diodo, y es el efecto este que yo veo acá, que es, se prende y se apaga. Ahí pasó el positivo, ahí el negativo. El positivo se bloqueó. Positivo se bloqueó. Positivo se bloqueó. ¿Se entiende? Y yo fíjense que con este instrumentito, y me está diciendo, che, tenés un voltaje de 220 voltios. Acá pasaría lo mismo si yo la resistencia le aumento el valor, pero 10K. Si yo le aumento el valor, circula menos corriente. Bueno, ya lo sabemos a eso. Lo importante que yo quiero que les quede como concepto es que yo puedo, con un determinado instrumento que se llama osciloscopio, ver la forma de onda y medirla. Y acá, ¿por qué, profe, aparecen dos onditas? Porque me aparece la tensión y la corriente. En un circuito de este tipo, la tensión y la corriente se dice que están en fase, cuando tengo un circuito resistivo. Si yo tengo capacitores y bobinas, ya vamos a ver que se produce un desfasaje entre la corriente y la tensión. Ahora, observen esto. Bien, bárbaro, profe. Listo, ya sabemos que con el osciloscopio yo puedo ya darme cuenta la corriente continua o la tensión continua, cómo la veo, que es una línea plana. La alterna que tengo en el toma corriente, cómo va cambiando, la alterna monofásica, que tenemos una sola fase, que tenemos una sola onda de esta, porque ahora vamos a ver, antes que se nos haga la hora, la monofásica y la trifásica. ¿Quién no ha escuchado la trifásica? En un taller, en una fábrica, no trabajan con tensión monofásica, necesitan la trifásica, que ya no son 220 voltios, sino 380, pero nos frenemos todavía ahí. Listo, yo estoy viendo acá la monofásica esta, profe, que vos me decís, sí, yo te la muestro, ¿la ven? ¿Sí? Acá estamos viendo cómo se manifiesta la tensión alterna esa. Pero en electrónica tenemos otras formas de onda, como yo dije hace un ratito, la onda cuadrada. Ahora vamos a hacer esto, ya no 220, sino vamos a trabajar con los 5 voltios que se trabaja en la electrónica. Y le voy a decir onda cuadrada. Ok. Ahora fíjense. A ver. Fíjense.
¿Qué tengo ahí? La ondita cuadrada. Vamos a bajar este valor. Le vamos a poner 100 ohms. Fíjense cómo tengo un voltaje de 5 y una corriente. Ahí habría que hacer el cálculo que me da 31 miliamperes. ¿Sí? Y fíjense cómo el LED se enciende y se apaga. A ver, ¿quién me dice por qué se enciende y se apaga el LED? Con esta onda cuadrada. ¿Quién me dice? ¿Por qué se enciende y se apaga el LED con la ondita cuadrada? A ver. Y porque yo pienso que en algún momento se va a cero la tensión. Claro, yo tengo esta onda. Es negativa, pero se va a cero. Exacto, no es negativa, pero se pone en cero. Y si se pone en cero, es como decir, este que es 5 voltios y este que es 0, esto es 0, se lo consideramos como negativo. Entonces sí, es como que yo pusiera negativo acá. Entonces, cuando está en 5, se enciende el LED, cuando está en 0, se apaga el LED. Cuando está en 5, se enciende el LED, cuando está en 0, se apaga el LED. Y es el efecto este que estamos viendo ahí con una onda cuadrada, como vimos hace un rato. ¿Se acuerdan? En la filmina al lado de una senoidal dijimos, che, en electrónica tenemos distintos tipos de señales que son ampliamente utilizadas. La cuadrada es el corazón de los circuitos con microprocesadores, microcontroladores. Si no existe esa señal cuadrada que la genera por ahí un elemento llamado cristal u oscilador, no va a andar nuestro teléfono, nuestra compu, nuestro televisor, porque tiene todo está basado en una electrónica microprocesada, que esos microprocesadores, microcontroladores, los hace andar una señal cuadrada. Y ahora les muestro, y ya nos vamos a la filmina para ver hasta donde nos dé para llegar. Vemos los otros tipos de señales que podemos encontrar en electrónica y que vienen instrumentos llamados generadores de funciones que nos generan estas ondas. La onda triangular, fíjense. Miren la forma que tiene la onda. ¿Qué forma tiene? Y triangular. Y como también va variando, ¿sí? Al LED me lo enciende y me lo apaga. Fíjense, ¿no? Que la corriente alterna que nosotros tenemos en nuestros tomacorriente, justamente es alterna, pasa de positivo a negativo. Más allá de que sean 220 voltios, yo puedo tener una alterna de 12 voltios porque yo tengo un transformador y bajé esa tensión de 220 a 5 voltios de alterna. Sigue siendo una alterna, pero en lugar de 220, de 5 voltios. Bueno, acá estoy poniendo señales ya a nivel electrónico o de equipos generadas por equipos electrónicos de voltaje extremadamente bajo, pero con forma de onda alterna, si se quiere. Y miren el funcionamiento que me da en el LED. Y así como tengo esta que se llama señal cuadrada, señal triangular, perdón, tengo otra más que se llama diente de sierra. Y el dibujo, ¿cómo va a ser? Justamente, miren, como un diente de sierra. Entonces yo, con un instrumento llamado osciloscopio, puedo ver, medir y ver un montón de parámetros, principalmente formas de onda, y leer qué valor tiene en mi instrumento. Profe, pero es muy avanzado un osciloscopio. Sí, pero bueno, es una manera de que ustedes también, a través del osciloscopio, puedan entender y no quede solamente el concepto, la pila, el valor continuo, y no me doy cuenta de qué significa que sea un valor continuo o un valor alterno, como la corriente alterna. Y a la vez también vamos a tener un par de señales más, que es un pulso, que es solamente, a ver, vamos a ver, un pulso.
Ahí está, miren, un pulso. Se va generando un pulso cada tanto tiempo. Y después tengo otra señal que se llama ruido, acá. Fíjense. A ver, vamos a ver si se agranda más y más. Es ruido. ¿Qué quiere decir? Que toma cualquier forma. Lo vamos a dibujar. El ruido, así como lo ven, que parece... Son voltajes, ¿no? Estamos hablando que son valores aleatorios. Y eso aleatorio se le llama ruido. Y eso que yo lo estoy haciendo acá, como para que se note un poquito más, acá lo ven representado de esta forma. Si yo hiciera un zoom ahí grande, vería, y fíjense cómo el LED va parpadeando de cualquier manera, no sigue un patrón, tanto tiempo prendido, tanto tiempo apagado, porque como es ruido, se prende de cualquier forma de manera aleatoria. ¿Se entendió hasta acá? Lo que probablemente me faltó, sí, nos falta, porque siempre acá el tiempo es tirano. A ver si yo lo tengo por acá. La filmina que les quiero mostrar. Bueno, si no, no importa. Nos vamos a ir a ver si es acá, donde... Esto es todo lo mismo. Acá. Este es un elemento que nosotros, el electricista, el electrónico, el osciloscopio es mucho más caro ese instrumento y tiene que justificarse mucho más la compra de ese elemento. ¿Qué elemento no nos puede faltar a los electricistas, a los electrónicos? El multímetro. Con ese vamos a medir voltios, amperes, ohms, ¿sí? Meto en el enchufe y mido y puedo medir el voltaje, si se cortó la energía, si me salto, digo, a ver, no tengo luz en mi casa, voy a las llaves térmicas, mido, sí, no, se cortó la luz en todo el barrio. Con eso yo lo puedo medir en un circuito, medir en el auto, y vienen analógicos, digitales, y hoy por hoy son bastante accesibles comprar un instrumento de esto, ¿ven? Podemos medir una resistencia. Bien. Y en el tiempo que nos queda vamos a hacer un avance de lo que sería la corriente alterna, pero que ya hemos visto, así a nivel conceptual, pero para que veamos algunas cosas. A ver. Ya más o menos tenemos la idea, pero seguimos el lineamiento de la primera clase, vemos un poquito acá y desglosamos lo que dice. En la mayoría de las líneas de electricidad se transporta la corriente alterna. O sea, cuando nosotros vamos en el auto y vemos esos tendidos en el campo, y lo que se está transportando ahí es la corriente alterna, ¿sí? A esas frecuencias altas el LED se ve siempre encendido, en el simulador muestra el proceso de la onda. Sí, si lo ponemos a una frecuencia alta, el LED se va a ver siempre encendido, es cierto. Pero con el osciloscopio, yo puedo ver que el LED queda completamente encendido, pero yo con el osciloscopio puedo ver a qué frecuencia está oscilando, se dice, ese LED. Muy poca corriente continua se utiliza para la iluminación eléctrica. Ya sabemos que para lo que es motores, las heladeras, la iluminación, todo esto se utiliza la corriente alterna. Bien, vamos a ir pasando rapidito, acá como para que nos demos cuenta, refrescar algunas cosas. Después ustedes con tiempo leen el apuntadecito, que fíjense, ya les dije, son 107 páginas, así que, pero está muy interesante para verlo completo. La corriente alterna, ya hemos visto, tiene la forma sinusoidal, ¿sí? Y se genera de esta manera. El generador de corriente alterna consiste en una espira de alambre colocado de manera que se la pueda hacer girar dentro de un campo magnético. Esto lo habíamos venido viendo con las leyes hacia arriba de Lenz y demás,
donde intervenía el electromagnetismo y todo eso, que ahora no nos vamos a detener, pero el giro de esto, el campo magnético, el cortar las líneas de campo, que lo habíamos visto en la primera clase, se va logrando esa sinusoidal, que de un extremo a otro completa 360 grados, que sería el giro completo que hace acá la espira, cortando las líneas de campo. Y esto se vuelve a repetir, ¿por qué? Porque esto sigue girando y sigue girando. Entonces ahí entendemos por qué esa sinusoidal es siempre, siempre y no para nunca. Y bueno, porque esto gira indefinidamente y me va dando esa corriente alterna. Bien, o tensión alterna. Fíjense, en este gráfico se muestra la parte más importante de un generador de corriente alterna y de corriente continua. Fíjense que cuando yo les mostré pasar a través del LED o del diodo, ya eliminamos la parte negativa y esos pupitos que se ven ahí, mal dicho de mi parte, pero para que se entienda, esos semiciclos positivos pasa a ser una corriente continua que se llama pulsante. O sea que yo convertí con un diodo una corriente alterna en una continua. Y si le pongo un par de cositas más, un par de elementos más, yo hago una continua casi perfecta, plana, como la que vimos desde una pila, desde un cargador, y evidentemente que es lo que se logra después con los equipos estos que nosotros conectamos, por ejemplo, para cargar el celular. Bueno, acá ustedes pueden ir viendo cómo a medida que se va produciendo el giro de la espira en un campo magnético, miren, va girando y va pasando a las distintas posiciones en grado de la sinusoidal, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, la espira cuando está en esta forma, cortando las líneas del campo magnético, el voltaje que se generó es 0. Cuando tiene esta forma, está en el máximo positivo. Cuando está en esta forma, fíjense, acá está como un polo y acá está el otro, ¿no? Y acá está al revés, pero volvió a 0. Acá también está al revés, pero pasó al semiciclo negativo, y acá volvió al 0, y ahí, de vuelta otra vez, se genera indefinidamente. Bien. Fíjense, para la tensión y las corrientes alternas graficadas en la figura, indicar el valor máximo de tensión. Bueno, esto sería el máximo de tensión y la frecuencia de la corriente. Por ahora, veamos la tensión. Miren, yo con el instrumento, que esto sería la pantallita de un osciloscopio, como el que vimos hace un rato, voy a tener, acá puedo hacer la lectura, ¿ven? Entre menos 80 y 80. Y esto se va prolongando en el tiempo, indefinidamente. El tiempo en segundos, si yo tomara, acá está, viene hasta 5, 10, 15. Si me voy hasta los 50 segundos, bueno, podría ver la frecuencia, cuántas onditas entraron ahí. Y acá, fíjense, los instrumentos para medir la corriente alterna, aparece el voltímetro, ¿sí? Que es justamente en paralelo con lo que acabamos de ver, el multímetro, trabajando como voltímetro, yo puedo medir el voltaje. En este caso, es un instrumento analógico. ¿Por qué analógico? Porque tiene aguja. Fíjense, trabaja a aguja. Internamente va a tener una electrónica que va a procesar esa tensión que está entrando para hacer equivalente la tensión que entra a la desviación de esta aguja, y la aguja me diga, que está graduada, me diga tantos voltios reales, obviamente. Si está midiendo 220, me va a marcar 220. Pero la mayoría, hoy por hoy, de los instrumentos que vamos a encontrar son los digitales, como el que mostré hace un ratito. Estos. Inclusive son recontra súper económicos, y son más caros los analógicos, porque muchas veces son más precisos los analógicos, sí,
pero es muy común trabajar con los digitales porque son más baratos, y 220, 225, 210 voltios, en el caso de la electricidad, o 380 cuando estamos en la industria, 385, 365, no hay gran diferencia ni me genera nada, digamos. Bien, acá es como para ver cómo trabaja un instrumento de estos de aguja, que son unas bobinitas, un mecanismo, bueno. Y fíjense cómo también se produce un campo magnético, pasan unas bobinas, tenemos un campo magnético, circula una corriente y todo este proceso que ya veníamos hablando en las otras clases, es lo que me hace que la agujita... No. Lo que no está subido, ustedes quédense tranquilos que se va a subir, ¿sí? Incluida la clase de hoy. Por lo menos la mía. Entonces, de esta forma, ahí vemos rápidamente cómo al hacer circular una corriente, que sería en las dos puntas del multímetro conectándolas en un toma corriente, hace que la aguja deflecte, o sea, se mueva hacia el valor, indicándome el valor correcto de tensión que está midiendo. Bueno, como ya me queda un minuto para dejar, darle lugar a Doris, quiero ver rapidito, les muestro. Fíjense, tenemos el voltaje, en rojo, perdón, en azul, es la tensión o el voltaje, y la corriente, ¿sí? Y la corriente en amper, y como vimos en la formulita de la potencia, que era V por I, o sea, tensión por corriente, y acá estamos hablando, fíjense que acá hay un apuntadito, una notita, en un circuito resistivo puro, si hay resistencia nada más, la potencia en vatios es igual a la corriente eficaz por la tensión eficaz, de manera que, bueno, el factor de potencia, que ya vamos a ver qué es, equivale a la potencia en vatios dividido por volt amper, que es igual a 1. Esto, no se preocupen, ya lo vamos a ver, que es importante, el factor de potencia, muy importante. Pero acá, ¿qué vemos? Que la potencia en vatios, es el producto de la tensión por la corriente. Pero ¿cómo, profe? Si vos tenés, profe, acá negativo, ¿por qué se hace positivo? Bueno, fíjense, el producto de dos valores positivos me da otro valor positivo. O sea, tensión por corriente me da estos dos picos, el del voltaje y el de la corriente, me da un pico de potencia. Y ahora, todos los valores negativos de corriente multiplicado por todos los valores negativos de tensión, me da valores positivos. ¿Por qué? Y bueno, porque menos 10 por menos 15, menos por menos es más. O sea que siempre la potencia me va a dar positivo. Bueno, déjenme ver que esto lo estoy pasando rápido, no para confundir, sino para que después vamos a ver que está más abajo. Hay mucho para ver, lo cual no nos va a dar el tiempo. Vamos a ir tocando los temas que es lo que nos va a faltar de ver, que son los circuitos trifásicos, ¿sí? Donde vamos a tener una forma de generar, así como generamos la monofásica que veíamos hace un rato, con un juego de imanes más la bobina girando ahí, acá vamos a tener otro sistema, el cual nos va a dar una forma de esta manera. Esto que se ve acá son 3 sinusoides que esas representan la trifásica, o sea, son 3 fases, que normalmente en la industria o cuando se utilice la trifásica, se le llama la fase R, la S y la T. Bueno, para dejarle tiempo a Doris y no quitarle yo el tiempo a ella, la parte nuestra, llegamos hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Esto, como yo les digo, todos los apuntes que vemos con los que trabajamos en clase, todo eso lo vamos a subir, lo van a disponer
traten de leerlos, les reitero, son apuntes que nosotros los hacemos con la información justa, no son 1000 páginas, 700 páginas, son la cantidad de páginas con las cuales ustedes no se van a cansar, pero el conocimiento que está ahí es importante y lo deben saber. Evidentemente que habrá cosas que no las entienden, pero si ustedes mientras están haciendo el curso leen, después nos pueden consultar, que es más difícil más adelante cuando ya terminó el curso y por ahí uno no está en contacto con los profes. Entonces, bueno, aprovechen eso, lean, consulten, y que para nosotros no hay ningún problema. Bueno, yo dejo de compartir. Ah, bueno, por favor, si hay alguna duda, sí. No, yo iba a mandar un Meet por las dudas, un link de Meet, por si se Bueno, corta cuando usted se desconecta. bueno, dale. Yo Ahí lo dejo- mandé. Cópienlo, chicos, por dudas. dejo de compartir y dejo de grabar.